Era el hijo de la dueña. En el ventanal vio una figura con cabeza parecida a un carnero. A mi primo le tocó que le tiraron una figura de decoración por la cabeza. Mi mamá, como mamá, lo agarró del cuello y lo tiró desde el segundo piso. Y le dijo, aléjate de ahí que el niño te va a hacer daño, siendo que ahí no había nadie. Tenía la cara pálida con unas ojeras casi negras y la pieza estaba muy helada. Sí, tengo un parche en el labio, ignórenlo. Gracias por mandar sus historias paranormales a mis DMs ahora porque mi correo está un poquito colapsado con tantas historias y ahora les dije, mándenla a los DMs, igual que los chismes. Estamos haciendo videos de chismes también. Y hoy les traigo más relatos paranormales de fantasmas, apariciones, sombras, gente desdoblada, gente que puede penar incluso viva. Gracias a todos por mandarlos por DM. Amo. Les quería recordar que si quieren mandar relatos paranormales a mis DMs o de chismes, traten de poner como primera palabra, ni siquiera un hola, antes del saludo, antes de todo, que la primera palabra del mensaje sea chisme o paranormal, en el caso de los paranormales, porque así cuando yo estoy buscando los DMs, que pueden ver que son hartos, puedo filtrar cuando estoy grabando y leer solamente los paranormales o los chismes, etc. Bueno, sin más preámbulo, vamos con los relatos paranormales del día de hoy, pero antes no olviden estar suscritos a este canal, porque yo sé que hay muchos de ustedes que ven estos videos, pero no están suscritos y los voy a mirar fijamente sin pestañear hasta que se suscriban. ¿Te suscribiste? Oh, conchetumare. Bueno, suscríbete. La rajo, ya tengo los ojos rojos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse video nuevo cuando hay video nuevo. Ustedes ya saben lo que digo siempre, ¿cierto? Like, comenten, compartan todo. Vamos con el video. Bueno, acá Andrea dice, hola Nico, te envío historias para la sección paranormal. Y las envío por partes porque dice que son largas. Así que gente, pónganse cómodos, saquen algo para tomar, para comer, lo que sea. Y un vape, no sé. Dice, 1993-94, aprox. Mi abuela estaba por empezar su servicio como carabinera y como eran del norte de Chile, sus compañeros le estaban buscando un lugar donde quedarse en Santiago. En eso encuentran una casa interior. Para quienes no conozcan, las casas de interior son estructuras modificadas en casas patrimoniales. Me encantan esas casas, las que tienen el patio al medio y las habitaciones alrededor. Esta casa en particular fue hecha para que las habitaciones fueran privadas. Aquí agrego una foto de cómo son, sobre todo para los que quizás no conocen ese tipo de casa, pero aquí en Santiago al menos, en el centro, en Barrio Italia, incluso en Ñuñoa, hay muchas casas así. Son hermosas, pero claramente bien antiguas. Entonces, esta casa en particular fue hecha para que las habitaciones fueran privadas, pero en el patio existía una mesa de comedor donde todos podían comer, incluyendo la dueña. En esta casa siempre aparecía un niño de no más de 10 años. El cual se paseaba por la casa jugando. Ese es el fantasma, o sea, este niño no existe. A mi abuela y a mi padre, en ese entonces escéptico, siempre se les aparecía y decían que era de esos niños de antaño que usaban los gorros cuadrillé. Pues a mi padre le tocó el hombro, o a mi abuela se le aparecía corriendo por los pasillos. Una tarde que estaban tomando once, gente que no es de Chile saben lo que es la once, es una de nuestras comidas del día, es como en la tarde, así como el té. Mi abuela y mi madre se sentaron con la dueña, señora adulto mayor, quien les contó que su marido la golpeaba cuando joven estando ebrio, y que una de esas veces su niñito se puso en el medio pidiendo que no le pegara más a su mami. El padre, ebrio, no midió su fuerza y tiró a su propio hijo hacia la pared, provocándole la muerte instantánea. Mi abuela ahí entendió que ese niñito que veían siempre sonriendo y jugando era el hijo de la dueña. Andrea, quiero saber primero, ¿cómo te enteraste tú de esta historia? ¿La contaba tu abuela? ¿Te la contaron tus papás? Qué fuerte. ¿Tu papá, tu abuela como que sabían cuando vieron al niño desde el primer minuto que no era un niño real y que era un fantasma? ¿O cómo es la cosa? Ahí cuéntanos más en los comentarios. Bueno, y la segunda historia, no, son 3 historias. La siguiente historia de Andrea es la siguiente. 1997. Mi abuela y mi madre, quien estaba embarazada de mí, estaban arrendando una casa en la comuna de Recoleta. Según la descripción de mi madre, la casa era de 2 pisos, antigua y muy grande, con decirte que la cocina tenía comedor propio y el segundo piso tenía su propia terraza. Constaba de un pasillo grande y todas sus habitaciones tenían paredes muy altas con ventanales. Parecía a la de los castillos. Mi madre me dijo que ahí siempre sentía que algo la observaba, no la dejaban dormir. Sentía pasos todas las noches y en el ventanal colocaba una manta gruesa para que no la molestaran. Una noche mi abuela se encontraba en la cocina con la máquina de coser, pues en ese tiempo ella confeccionaba peluches o cortinas y las vendía. Cabe decir que la ventana de la cocina no tenía cortina. Esta daba al patio y era desde 3/4 de la pared hasta el techo, muy alto. Al estar cosiendo con la radio encendida, hubo un momento que sintió una pesadez. Eso
es típico y que alguien la observaba. Dice que no sabe por qué, pero el hecho de levantar la vista le daba mucho miedo, casi como si no quisiera que alguien estuviera mirándola cuando levantara la cabeza. Al fin y al cabo, levanta la vista y queda congelada. En el ventanal vio una figura con cabeza parecida a un carnero, muy alta, con cuerpo de humano, ojos rojos. Eso de los ojos rojos es típico. Casi como Belcebú. Empezó a rezar y la figura no paraba de mirarla. Cerró los ojos, rezó con más voz más fuerte, hasta que se dio el valor de levantarse e irse a su habitación. Mi madre al otro día se levantó y vio todo encendido. La máquina de coser, la radio, la luz de la cocina, todo estaba intacto. Tiempo después de este suceso se quisieron cambiar de casa y en la mudanza una vecina le dijo a mi mamá que eran la familia que más había durado. Pues ahí le contaron la historia de que el dueño se ahorcó en esa casa. Mi madre supone que el suceso fue en la habitación de ella, ya que sentía una energía muy pesada al entrar. Aún así nunca supieron por qué estaba tal demonio, pero de que había algo, lo había. Oye, tu familia, ¿qué acontecía? Dios mío. Ay no, qué miedo. 2005-2007, la última historia, y esto es en mi comuna, donde... ¡qué miedo! Yo ya tenía entre 5 a 7 años. Vivíamos en la comuna de... una casa de 2 pisos, bien acomodada. Según los relatos de mis padres, esta es la casa donde más mal la pasaron, pues había mucho ruido. Todas las noches se prendía la radio a las 3 de la mañana a todo volumen. Conche tu madre, qué miedo. Se levantaban para apagarla, volvían a dormir y luego al levantarse se encontraban con las sillas todas desordenadas, incluso algunas dadas vuelta. Mi tío y mi primo, que vivían con nosotros, cuando iban amigos a quedarse, les decían que se subían a la cama y que los penaban, que veían sombras, etc. A mi primo le tocó que le tiraron una figura de decoración por la cabeza, pensando que era alguno de la familia que le había hecho una broma. Después se dio cuenta que no. Obviamente después se cambiaron de casa e igualmente les dijeron que eran los que más habían durado, pues la casa era conocida porque penaban. Era una pareja que trabajaba en la PDI, uno le disparó al otro y luego se desvivió. Mi madre me dice que tal vez tenían un hijo, ya que igual veían sombras chicas. Siempre que arrendaban les pasaban estas cosas, pero nunca se llevaban consigo esa mala energía. Supongo los fantasmas o espíritus se sentían cómodos con su presencia o la energía que emana en mi familia los atraía. Espero que gusten opinar de este tipo de casos como casas embrujadas o espíritus malignos que se hacen presente. Andrea, muchas gracias. Y me dio a pensar que su último fue mi comuna. Girl, coméntanos. Cuando cuento estas historias y les digo que lo comentemos en los comentarios, lo que yo quiero es que ustedes hagan preguntas a la persona que relató el video, porque probablemente va a ver el video, entonces ahí nos puede responder más abajo. Yo tengo esa pregunta como, uno, ¿cómo te fueron contando estas cosas? Por ejemplo, la historia de tu abuela, que no estabas viva cuando pasó eso. Y si tienen como algún tipo de trauma al respecto, les da miedo o en verdad es como algo que te cuentan de manera muy ligera, así como, porque por ejemplo yo tengo gente en mi familia, le he dicho siempre que les ha pasado cosas así y estas personas de mi familia como que no parecen estar como tan traumados al respecto, te lo cuentan así como, me tocó ser de esas personas que ven esas cosas, pero bueno, pero como que, porque claro, cuando a uno no le han pasado esas cosas o uno es muy miedoso, uno piensa como, bueno, me pasa una vez y no sé, me cambio de país. Bueno, siguiente historia, vamos con la siguiente. Bueno, aquí tengo un DM de Amy. Amy dice: hola Nico, me encantan tus videos contando historias. Por eso te voy a contar la vez que mi mamá y yo soñamos con el hombre del sombrero. El caballero del sombrero apareció en otro relato aquí. Hace muchos años, cuando yo todavía no nacía, mi mamá soñó con el hombre del sombrero. Ella lo describía con un abrigo largo y su sombrero, pero era completamente negro, como si fuera una sombra, pero tenía cuerpo. Cuando ella lo vio, sintió que era malo, así que agarró la Biblia que tenía en su mesita de noche, ya que en esos tiempos mi mamá era muy creyente, y empezó a recitar la Biblia, y cada vez que mi mamá empezaba un versículo, él lo terminaba. Dice, mi mamá lo miró y él le dijo que con eso no le haría nada porque se lo sabía al revés y al derecho, ya que él lo había escrito. ¿What? Ok, siento que aquí el hombre del sombrero está como chamullando, sí. Mi mamá quedó en shock, pero no se intimidó ni mostró miedo, que es lo que se supone que busca este weón. Le hizo una seña de que se acercara a la ventana, a lo que mi mamá lo hizo y él la siguió. Afuera se veían todas mis hermanas abajo del auto y el auto encendido, y él le dijo a mi mamá que las iba a desvivir. Mi mamá, como mamá, lo agarró del cuello y lo tiró desde el segundo piso. Ok, Slay. Cuando llegó abajo, mi mamá lo vio. Estaba muerto en el suelo. Luego de eso despertó y despertó en la misma posición y con la luz de su mesita de noche prendida igual que en su sueño. Años después, ella falleció y yo empecé a tener muchas parálisis del sueño por estrés y ansiedad. Y siempre veo al mismo monstruo o continuar me muero. O simplemente estoy quieta. Pero nunca había soñado con este culiao. En mi sueño estaba acostada de lado y él me miraba. Lo vi igual que mi mamá, solo que yo no vi los ojos rojos que mucha gente describe. En mi mente le pregunté quién era, cagada de miedo, y
no obtuve respuesta, solo sentía su mirada en mí. Cerré los ojos y ya no estaba, pero yo seguía sintiendo su presencia y mucho miedo, así que empecé a rezar el Padre Nuestro, aunque yo trato de mantenerme muy alejada de lo religioso, pero era un miedo muy irracional. Luego de eso desperté y tuve que volver a dormir con una luz prendida. Y después me escribió más tarde y me puso: Oli, recordé que en mi sueño también sentía que me agarraban el cuello unas manos frías y con dedos largos. Ok, entonces me perdí un poco en la historia. Me estabas diciendo que tú nunca soñaste con eso mismo, pero ahora hace poco tuviste un sueño. No entendí cómo esa transición. Pero que heavy, al principio me estabas diciendo que a tu mamá le pasó eso, que vio al señor y le pasó todo esto paranormal, pero claro, me hizo más sentido cuando me dijiste que después despertó, pero en verdad había sido como real o no. Siento que yo creo mucho en que las cosas paranormales también son como, y todas estas cosas energéticas no es tan literal, sino que muchas veces efectivamente puede ser un sueño, pero no porque fue un sueño no fue real, como por algo soñaste algo tan vívido, no sé si me entienden, como, pero heavy. Encuentro heavy también tener como casi algo generacional de estar siendo aceptado por el mismo espíritu, tú y tu mamá, o como, qué miedo. Cuéntanos más de esta historia en los comentarios, amiga. Vamos con la siguiente historia. Bueno, acá Maca me escribió: Hola Nico, te veo desde hace tiempo y me encantan tus relatos. Muchas gracias, Maca. Hoy te quería contar mi experiencia paranormal, pero por temas de seguridad no voy a dar nombres ya que involucra a menores de edad. Hace unos 5 años yo estaba trabajando en un jardín infantil de mi ciudad. En ese tiempo yo estaba encargada de hacer la mayor parte de los papeleos del lugar junto con una compañera. Así que gran parte de la mañana estábamos en la oficina organizando todo. Un día de esos entra un pequeño a la oficina porque nos quería mostrar su dibujo. En el dibujo se veían 3 personas, pero una de ellas estaba dibujada de manera muy tétrica. Al preguntarle al niño quiénes eran, él nos dijo: son ustedes. Bueno, Reed, son ustedes y el niño que no tiene ni brazos ni ojos. Ahí están los 3. Nosotras obviamente quedamos en shock, pero le seguimos preguntando dónde estaba ese niño y nos dijo que lo acompañaba por todos lados y nosotras ahí nos cagamos enteras. Desde ese día fueron 2 años donde nos penaban de una forma acuática todos los días. Ok, ahí deberías haber puesto un punto, no una coma, lo leí mal. No, desde ese día fueron 2 años donde nos penaban de una forma acuática todos los días. Punto. Ok, las señoras del aseo nos decían que cuando las dejábamos solas, los juguetes empezaban a moverse solos o a sonar. Hubo un día donde uno de los niños mayores, 5 años, se acercó a uno de los más pequeños, 3 años, y le dijo: aléjate de ahí que el niño te va a hacer daño, siendo que ahí no había nadie. Después hubo uno donde la jefa nos llamó enojada porque le habíamos sacado una mesa de una de las salas. Nosotras le decíamos que no, que estaban todas las mesas, y ella insistía que no estaba, que ella estaba mirando las cámaras y claramente la mesa no estaba ahí. Me decía que yo estaba parada al lado de nada, siendo que yo estaba al lado de la mesa que ella decía no estar, y así sucesivamente. Lo siento por lo larga, pero son demasiadas las cosas que pasaron ahí. Se me olvidó decirte que después llamamos a alguien para que hiciera una limpieza y nos dijo que ahí había un niño que había sido violentado y... Ok, ¿saben lo que me pasa? O no lo que me pasa con el concepto de llamar a alguien para una limpieza o llamar a un medium, porque obviamente, no sé, yo creo que hay personas que hacen esas cosas, pero la idea de hacerlo, así como de, por ejemplo, si yo alguna vez quisiera llamar a alguien para que me haga una limpieza o algo así, es que claro, me imagino que tienes recomendaciones y todo, pero ¿cómo te vas a asegurar de que no te estén cagando? Porque técnicamente cualquier persona podría decir como, yo hago limpiezas y te cuenta qué es lo que pasó aquí, pero es como ese capítulo del Phil y la Gloria cuando Phil está tratando de vender una casa y la Gloria lo acompaña para hacerle como una limpieza. Ok, vamos con la siguiente historia. Karen me mandó este DM. Hola Nico, veo mucho tus videos de historias paranormales y me gustaría contar algo que me pasó cuando tenía entre 9 años o un poco menos. Preferí mandártelo por acá, espero salir en un videito. Aquí estás. Recuerdo una noche desperté de la nada. No sé qué hora habrá sido ya que en ese entonces yo no tenía teléfono, pero desperté y al ver a la puerta que estaba a los pies de mi cama, ya que mi pieza era muy chica, pero vi a la puerta, estaba la silueta de mi abuelita parada mirándome. No se veía su expresión ni nada, absolutamente nada, solamente su silueta. Yo no sé por qué razón sentí mucho miedo y preferí taparme entera con las sábanas y ahí me quedé hasta que me quedé dormida. Al otro día desperté y fui donde mi abuelita. No estaba muerta. Pensé, no sé por qué asumí que era una abuelita como fallecida. Ya. Al otro día desperté y fui donde mi abuelita a preguntarle por qué me había ido a ver a la pieza en la noche. Y ella me responde que nunca fue a verme, lo cual me parece real, ya que ella ni siquiera se levanta al baño en la noche. Tiempo después me volvió a pasar con mi abuelo, pero es raro porque mi abuelo no vive en esa misma casa.
siempre ha tenido una casa aparte. Al día de hoy no puedo encontrar una explicación a lo que pasó y sentí tanto miedo en ese momento que, no sé, mis abuelos siguen vivos y algunas personas me dicen que me penaron en vida, pero eso no sé si puede pasar. Bueno, ahí yo tengo mi historia de cuando me desdoblé, parece. También yo sé que lo que pasó no fue un sueño, ya que en el momento que le dije a mi abuela, me dijo que quizás estaba soñando, pero yo sé que no fue así. Saludos, espero pueda salir en un video. Aquí estás en el video, Karen. Bueno, eso me suena más que te hayan penado, que fue como, bueno, como decían ahí, penado en vida. Creo que fue más como, o fue media sonámbula simplemente. Esa es la explicación literal, como no paranormal, pero suena literalmente igual a la historia que yo les contaba cuando me pasó, que según mi mamá y mi hermana como que me desdoblé. Ellos me contaban que a una tía joven le pasaba que se desdoblaba y como que su esposo la vio parada al frente de él en la cama una vez y ella a esa hora estaba concentrándose en que él se acordara de como darle leche a la guagua, no sé, algo así. Suena muy así, entonces quizás tu abuela como que también se desdobla y como que estaba pensando en ti en ese momento, estaba soñando contigo, entonces como que se manifestó en tu pieza, no sé. Pero siento que de toda la historia esto es lo menos creepy posible porque es tu abuelita y está viva. Me puse feliz cuando vi eso porque entendí como que era tu abuelita fallecida. Bueno, vamos con la siguiente historia. Bueno, esta historia es de Easy, que me pidió no dar su nombre de usuario. Hola Nico, agradecería que no dijeras mi usuario, solamente mi nombre. Me llamo Easy. Vi tu video de historias de seguidores y me dieron ganas de contarte la mía. Te la mando por aquí ya que en el último video dijiste que preferías que no mandara más cosas a tu correo. Hace un tiempo a mi abuela en su trabajo, que lleva más de 20 años trabajando ahí, una compañera le empezó a tirar brujería y la casa de ella se comenzó a cargar. Un día yo me quedé sola en la noche y decidí dormir en su pieza y me costó quedarme dormida. Cuando por fin me dormí, comencé a soñar que estaba en la misma pieza y que todas las paredes a mi alrededor comenzaron a cerrarse. Dios mío, la idea de eso es una pesadilla. Mientras yo escuchaba la voz de un hombre, una voz muy escalofriante, me decía cosas en un idioma parecido al latín, o se podría decir que era latín. Todo eso mientras las paredes se cerraban y no me quedaba espacio, hasta que la voz se convierte en gritos indescriptibles. Después de eso, desperté, sudando frío, y justo a los pies de la cama había un espejo y me vi en él. Tenía la cara pálida con unas ojeras casi negras y la pieza estaba muy helada. Cabe recalcar que era verano. Eso es muy típico, lo he escuchado mucho, eso de que como que el lugar se siente helado cuando pasa algo así. ¿Alguien tiene una explicación de eso? ¿Por qué se pone todo muy helado? ¿Tiene que ver con el infierno? ¿Tiene que ver con demons, fantasmas, espíritus? Después de eso le dije a mi abuela que hiciera un saumerio, o como se diga. Y después de eso no me pasó nada hasta la semana siguiente. Yo me quedaba sola porque llegaba del liceo y en la tarde no estaban mis papás ni mi abuela. Y un día llegué con la idea de ajustar mi polera al uniforme y dejé la caja con las cosas de coser en la mesa. Fui a mi pieza a buscar la polera y cuando llegué a la pieza sentí como se caía toda la caja con todas las cosas de coser y cuando volví a la mesa estaba todo en el suelo. Era bastante raro porque la caja no se podía caer sola. No le puse atención e hice lo de la polera. A los 2 días estaba hablando por llamadas con una prima y desde mi pieza sentí como botaban las ollas de encima del mesón de la cocina. Fui corriendo a ver y no había nadie. Mi prima, agarrándome para el hueveo, me dijo que me estaban penando y ahí le conté lo que me había pasado, lo del sueño y lo de las cosas de coser. Ahí no le dio tanta risa. A la semana me pasó lo más heavy. Estaba sentada en el sillón del living y a frente del sillón estaba la tele apagada y yo podía ver mi reflejo en el sillón y yo estaba viendo TikTok. No fue hace tanto tiempo. No sé por qué, porque yo soy más viejo como que cuando dicen cuando era chico y me imagino que fue así como el 98. Y en un momento levanté la vista hacia la tele y vi como había una sombra sentada al lado mío. Al mismo tiempo sentí el ruido del sillón como si alguien se estuviera sentando al lado. Eso es muy... Lo he escuchado mucho cuando cuentan las historias de cuando despiertan en la mitad de la noche y sienten como que no ven, pero se siente y se escucha como alguien se sentó a los pies de la cama. Es muy parecido, ya que era de estos sillones para 3 y sonaba cuando alguien se sentaba ya que era de cuero. El tema es que me quedé paralizada del miedo, viendo nomás el reflejo sin saber qué hacer, hasta que me animé a mirar al lado mío. No había nada, solamente el cojín del sillón hundido como si hubiera alguien sentado. Eso es exactamente lo que estaba diciendo. Luego vi como el cojín volvió a su forma y se escuchó como si alguien se hubiera parado. Luego sentí un viento y un escalofrío, como si eso hubiera pasado al lado mío. Eso he escuchado mucho. La Teresa Caputo, la medium, siempre dice que cuando sientes escalofrío es porque pasó un espíritu por ti, como a través de ti. Pero dicen que son como espíritus buenos, como si hubiera pasado al lado mío. Ya llorando, me encerré en mi pieza y llamé a mi abuela diciéndole que necesitaba hacerse una limpieza a ella y hacerle una a la casa. A los 2 días la hicieron. Después no pasó nada más y antes de eso nunca había pasado nada en esa casa. Perdona tanto texto, pero te tenía que contar la historia y espero ojalá la leas y salga en tu próximo video. Espero te sirva.
sirva. Muchas gracias por tu historia, Izzy. Aquí está, en el video. Girl, I'm shook. Siento que hay un tipo de historia paranormal donde, claro, te pasó algo sin explicación, pero tampoco tienes como una prueba directa de que fue algo paranormal, que pasa mucho, ¿cierto? Como, escucho un ruido, y en verdad no debería haber un ruido ahí, pero uno nunca sabe, como. Y hay otro tipo de historia paranormal que es como, vi con mis propios ojos, como, ¿quién más podría ser que hayas visto como alguien invisible se hunde en tu sillón porque se ve la forma en el cojín y suena, y después sientes el escalofrío, como, o estabas alucinando, o viste algo paranormal, o es mentira? Como, no sé si me entienden, yo le creo a ella. Lo que digo es como, este tipo de historia paranormal es muy heavy porque es literalmente una prueba de alguien que vio algo que no, como paranormal, que no sigue las leyes de la física. No sé, lo encuentro heavy. Muchas gracias por tu historia y qué bueno saber que no te están pasando cosas. Siguiente historia. Hola, soy Naira y vivo en España. Me encanta tu contenido y tus historias de caso. Muchas gracias, Naira. Te escribo para contarte una experiencia que me pasó y que a día de hoy todavía no sé explicar del todo. No sé si dará mucho miedo, pero es una experiencia en la que realmente lo pasé mal. Vamos a ver. Mi familia y yo habíamos dejado de ir a la iglesia durante más o menos un año, porque mi madre trabajaba, mi padre también, y poco a poco lo fuimos dejando. Después de ese tiempo decidimos volver. Al principio todo iba normal hasta que llegó el verano. Vivo en Pamplona y durante los Sanfermines viene muchísima gente de afuera. Ese verano vino a quedarse a mi casa la prima de mi madre con su familia. Un día, al salir a la calle, se dio cuenta de que se había olvidado una cosa de su hijo y volvió a subir sola a la casa. Vivimos en un cuarto piso. Nos contó que nada más al abrir la puerta, escuchó unos pasos que iban desde el salón hasta la habitación de mis padres. Para que te hagas una idea, al entrar a la casa está la entrada. Caminas un poco y se ve el salón. Y hacia la izquierda hay un pasillo largo que llega hasta la habitación de mis papás, que está al fondo. Dijo que se quedó completamente helada, cogió lo que había olvidado y salió pitando. Significa como rápido, así como corriendo. Días después se fueron y a partir de ahí la que empezó a escuchar esos pasos fui yo. La primera vez fue de madrugada. Dormía en la habitación de mis hermanas en una litera. Yo estaba abajo con mi hermana pequeña. Ella dormía mirando a la pared y yo hacia afuera. Estaba con el móvil y lo dejé para dormir. En España le dicen móvil, no al celular. La puerta estaba abierta y desde ahí se ve la cocina y el pasillo. De repente empecé a escuchar pasos que venían por el pasillo hacia la habitación. Cuando llegan a la puerta, se paran justo delante de la puerta. Yo no veía nada, pero lo sentía. Me tapé entera con la manta y sentí como si esa presencia se pusiera encima de mí. Cerré los ojos muy fuerte hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente se lo conté todo a mi madre y esa noche decidió dormir con nosotras. Ella se quedó abajo con mi hermana pequeña y yo arriba con mi otra hermana. Cerramos la puerta, cantamos alabanzas y dejamos la Biblia abierta. Yo me dormí, pero mi madre me contó que cuando estábamos todas dormidas, sintió una presencia que quería entrar a la habitación, como si necesitara entrar pero no pudiera. Ella se levantó y empezó a orar por toda la casa, recorriendo el pasillo y pidiendo que ese espíritu se fuera. La última vez que pasó algo fue cuando dormí en la habitación de mis padres. Estaba muy asustada y no dejaba de mirar la puerta. Esa noche tuve un sueño muy raro. Soñé que estaba con el móvil viendo una historia de miedo y apareció una imagen que nunca olvidaré. Era como una mujer que se doblaba hacia atrás, como haciendo el pino puente. Tenía la cara muy demacrada, de color gris. Había una puerta y de repente me desperté. Desde entonces nunca más me ha vuelto a pasar nada parecido. No sé qué fue el desencadenante de todo, ni si tuvo que ver con lo de volver a ir a la iglesia, pero no encuentro una explicación lógica. Gracias por leer mi historia, me encanta tu contenido y ojalá algún día aparezca en uno de tus videos. Bueno, Naira, aquí estás en el video, muchas gracias. Me pasa que cada vez que he hablado con alguien religioso, y hay gente cercana en mi vida que es muy religiosa, ellos me dicen como, mira, todo lo que ha escuchado de los exorcismos y gente levitando y gente poseída es verdad. Todos me han dicho eso. No hay nadie como en mi familia inmediata que sea religiosa, como que no son súper religiosos en mi familia, pero gente muy cercana a mí es religiosa y es de familias religiosas, y todas esas personas en mi vida, todas, cuando les he hablado estas cosas me dicen como, yo le tengo demasiado respeto a eso porque, Nico, si te digo una cosa es que eso del exorcismo y los demonios es real. Y eso me da escalofríos cuando me lo dicen, porque claro, yo nunca lo he visto personalmente, pero o sea, si estas personas tan cercanas a mí me lo dicen, por algo. Y yo por lo mismo nunca jugaría a la Ouija o algo así. El día al pico. Yo ni siquiera puedo decir que creo 100% en eso, porque quizás hay gente que cree 100% en eso y por eso no se atreven y les da miedo y lo respetan. Yo ni siquiera podría decir que creo 100% en eso y que eso es real, pero le voy a tener respeto porque suena creepy as fuck. I'm not gonna play with that shit. Y gente que amo en mi vida es muy religiosa y me dice que esas cosas pasan, así que no. I don't have time for that. I don't have time for that. I ain't got time for that. Siguiente historia.
Hola Nico, anónimo porfis, soy de Ñuble. Te quiero contar una historia paranormal que nos pasó en mi familia. Esto tiene que haber sido como el 2007, por fin, una historia más de mis tiempos. Yo vivía en un pueblo llamado Coihueco. I love that name. Sí, el mismo de la que nada casado con hijos. Te cuento. Mi familia en esa época estaba constituida por mi mamá, mi papá y mis dos hermanos mayores. Bueno, el asunto es que todos los veranos mis primas iban a quedar a mi casa. Todo esto por los 2 meses de vacaciones y mi hermano siempre llegaba con sus amigos también a la casa. En esa época mis papás tenían muchos problemas y se estaban llevando horrible. Nosotras, mis primas, mi hermana y yo nos acostábamos a la hora del níspero jugando a los Sims o viendo Toonami donde daban anime. Y después nos íbamos a dormir. La cosa es que una noche nosotros nos fuimos a dormir como a la 1 de la madrugada y mis papás ya estaban zeta. Y mi hermano salió a jugar pool con sus amigos. El huevón llegó súper tarde, como a eso de las 3 de la mañana, y empezó a golpear la puerta para que la abriéramos. Él miraba por la ventana y veía que el mouse del computador se movía, pero el monitor estaba apagado. Ok, la cosa es que mi papá bajó a abrirles y cuando iba bajando las escaleras ve como la puerta del living se abre hacia la cocina y pasa una sombra. Mi papá es súper cobarde para esas cosas, así que antes de ir a mirar le abre la puerta a mi hermano y después fueron a revisar y no había nada. He cachado que a estas cosas paranormales les llaman hombres sombra, pero no sé nada más. Me gustaría saber si a alguien le ha pasado algo similar. Me encanta que ella mandó la historia así como onda pasó hace mucho tiempo, años, 2007, pero por favor, si a alguien le ha pasado, dígame, para poder quedarme tranquila. Yo siempre he dicho, a mí no me ha pasado nada de estas cosas, solamente cuando yo me desdoblé, como que parece que yo solamente soy el fantasma, no, no he visto yo a uno. Pero comenten en los comentarios si les ha pasado algo así o esto de los hombres sombra. Yo te iba a decir como ya, tu hermano estaba curado, quizás vio cualquier wea, pero después tu papá fue el que vio lo de la sombra y la puerta, así que ahí tu hermano reivindicado con lo del mouse. Lo que no entendí, era como que literalmente esto se estaba moviendo o en la pantalla se veía como que se estaba moviendo el mouse, o las dos. Y veía que el mouse del computador se movía, pero el monitor estaba apagado. Voy a estar atento a los comentarios. Muchas gracias por tu historia, anónima. Vamos con la siguiente historia. Hola Nico, ¿cómo estás? Soy Valentina de Los Ángeles. Oh my god, LA. Te sigo desde que subías videos a TikTok y de verdad soy muy fan de tu contenido. Muchas gracias. Quería contarte mi historia porque he tenido varios acontecimientos bastante extraños. Para contextualizar un poco, desde pequeña veía y hablaba con personas que no estaban ahí. Aunque eso último solo me pasó cuando era niña. Todo lo que te voy a contar comenzó a principios del año pasado. En mi casa vivimos solamente mi mamá, yo y mi gato Sandy. En ese tiempo, mientras iba a clases, me sentía cansada, sin ganas de nada y muy desanimada. Yo pensaba que era solamente por la universidad, los certámenes y el estrés, pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo eso. 1. El primer suceso ocurrió una noche mientras veíamos una película con mi mamá. La pieza de ella queda al fondo de un pasillo justo al lado del living donde está la tele. En un momento le comenté algo sobre la película y cuando la miré noté que estaba casi pálida. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que había visto un gato negro caminando debajo de su cama y yo le dije que quizá había sido Sandy, pero ella me respondió que Sandy estaba en la cocina. Justo en ese momento Sandy salió de la cocina maullando, así que evidentemente no había sido él, pero aún así no le dimos mucha importancia. 2. El segundo suceso fue cuando estaba en mi habitación del segundo piso estudiando para un certamen en la noche. Tenía audífonos puestos cuando empecé a escuchar golpes en la puerta de la casa. Vivimos en casas pareadas, así que al principio pensé que era ruido de la casa al lado y no le presté atención, pero los golpes se hicieron cada vez más fuertes, tanto que los escuchaba incluso con los audífonos puestos. Llamé a mi mamá y no me respondió, haciendo que me asustara porque pensé que le había pasado algo. Bajé las escaleras hablándole fuerte y ahí ella salió de su pieza preguntándome por qué estaba hablando tan alto a esa hora. Le dije que cómo no había escuchado los golpes en la puerta y ella me miró con cara de confusión porque no había escuchado nada. Salió a mirar afuera y no había nadie. Además, el portón estaba con llave. El miedo fue tanto que esa noche dormí con ella. 3. El tercer suceso ocurrió cuando estaba durmiendo con mi prima Tammy, que es como mi hermana. Estábamos durmiendo normalmente cuando sentí claramente como una mano me tomó del tobillo y me dio un tirón fuerte con la clara intención de despertarme. El movimiento fue tan brusco que incluso la Tammy despertó y me preguntó qué me había pasado. Yo no le dije nada en el momento y como ella es muy miedosa, preferí no contarle nada hasta el día siguiente cuando se lo conté a ella y a mi mamá. 4. El último suceso fue el que ya nos alarmó y sabíamos que esto ya no era... recién acá se dan cuenta que no es normal, Dios. Sé que todo lo demás no lo era, pero intentaba darle una explicación coherente. Estábamos viendo TV con mi mamá cuando de la nada vimos como Sandy salió volando. Salió volando por las escaleras como si alguien lo hubiera tirado. Perdón que me ría, pero es que fue como random. Después de eso Sandy no quería subir, subía solo hasta la mitad y bajaba. Más tarde subió de nuevo y se quedó parado en el marco de mi puerta mirando fijamente hacia mi habitación. Mi mamá me pidió que durmiera con ella esa noche, pero yo decidí dormir en mi pieza. Por suerte no pasó nada, pero Sandy no quiso dormir conmigo como siempre lo hacía. Después de todo eso, una tía que sabe hacer limpiezas me hizo una limpieza a mí y a la casa, pero especialmente a mí. También me santiguaron y mi tía llegó a la conclusión de que me habían hecho mal de ojo
vivo y que Sandy seguía vivo de pura suerte, ya que los animales son los que más absorben las energías. Bueno, Nico, esta es mi historia. Muchas gracias por tu historia. No sabía eso. O sea, si te hacen un mal de ojo, le afecta a toda la gente que está en la casa. Es como que el mal de ojo es un espíritu que entra a tu casa. Yo habría pensado que si te hacen un mal de ojo, te lo hacen a ti, ¿no? Y no es como que esa energía le llega a tu gente, ¿o sí? Qué miedo le puede llegar a tus animales. Bueno, qué bueno que te hicieron la limpieza y que Sandy el gatito está bien. Dios mío, gente, sus historias son traumáticas. Yo leo tanto estas cosas y a veces la gente en mi vida me pregunta como, ¿no te deja como una carga negativa estas cosas? Y yo siento que no, porque no son cosas que me pasan a mí. Estoy leyendo sus historias, estoy explotando su vida, no la mía. Y lo único que pienso cuando leo esto, a mí que nunca me ha pasado nada ni parecido, es como, pero ¿cómo viven su vida habiendo pasado cosas tan traumáticas? ¿Cómo tu gato salió volando? Como lo encuentro heavy. Es que bueno que están todos bien. Ninguna de estas historias que me han mandado han terminado como con, así como, no sé, algo trágico. Pero sigan mandándolas para que sigamos haciendo estos videos. Quiero hacer otro definitivamente dentro de este mes, así que no dejen de mandarlos a mis DMs en Instagram, Nicoluengos, Nicoluengos, y síganme, mándenme el DM y que la primera palabra del DM sea paranormal. La primera palabra, y así yo me guío un poquito al buscar los DMs. De hecho, si pueden, que la última palabra, porque a veces es tan largo el mensaje que no alcanzo a ver eso, sino que la última palabra, cuando terminen de escribirme, lo último que me mandan, si me terminan de mandar el mensaje y después mandan paranormal. Entre paréntesis si quieren, pero así me va a ayudar a ir bajando porque claro, a veces no les cabe la historia en un solo mensaje, entonces me van a tener que mandar más de uno y ahí ya se va a perder como la primera palabra del mensaje. Entonces en ese caso podría ser como la última palabra que me manden, el último mensaje que sea paranormal. Y así yo me guío. O chisme en el caso de los chismes. Bueno, gente, muchas gracias por ver este video. No olviden estar suscritos, activen la campanita de notificaciones, déjenme un like, comenten, compartan y nos vemos en el próximo video. Bye.